Así lo dice el artículo 82 en su apartado primero. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas y siempre que no estén reservadas a ley orgánica. Eso es lo que dice el apartado primero del artículo 82. El apartado segundo dice que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Ojo que de aquí han preguntado, tener especial cuidado y prestar atención a estos artículos. El artículo 83, por su parte, puntualiza y establece que las leyes de bases no podrán, en ningún caso, autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni tampoco facultarla para dictar normas con carácter retroactivo. Esta delegación legislativa, que se produce por las Cortes Generales, habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, agotándose esta delegación, por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Finalmente, con respecto a los decretos legislativos y en especial con respecto a las leyes de bases, el apartado 4 del artículo 82 establece que las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Pues bien, pasamos a ver ahora también los decretos leyes. También debéis tener especial cuidado con los decretos leyes porque de aquí también han preguntado en exámenes oficiales. El artículo 86 es el que viene a regular los decretos leyes y establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar ni al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Los decretos leyes, y de ahí que digamos que son disposiciones legislativas provisionales, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Es decir, que el decreto ley, una vez que ha sido publicado por el Gobierno, en el plazo de 30 días tiene que ser ratificado por el Congreso de los Diputados. Y cuidado porque de aquí también han preguntado en exámenes oficiales, ¿de acuerdo? A continuación vamos a hablar de las distintas fases que hay en el proceso de la elaboración de las leyes. En primer lugar tenemos que señalar quiénes son los agentes que ostentan la iniciativa legislativa, para lo cual vamos a acudir al artículo 87, quien establece que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y también deja participar a los ciudadanos mediante la iniciativa legislativa popular. El Gobierno, por su parte, va a ejercer esta iniciativa legislativa mediante la presentación de proyectos de ley. A este respecto, el artículo 88 indica que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Estas iniciativas legislativas se van a presentar siempre a través de la mesa del Congreso. Respecto a las asambleas de las comunidades autónomas, el apartado segundo del artículo 87 indica que éstas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Esto es el apartado segundo del artículo 87. Y de aquí han preguntado en exámenes oficiales. Por tanto, quiero que toméis especial interés en este artículo. Con respecto a la iniciativa legislativa popular, esta viene regulada en el artículo 87.3 y señala que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, no proyectos de ley, proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Ojo, dice, no menos de 500.000 firmas acreditadas. Cuidado
con la pregunta que nos pueden hacer y sobre todo con la respuesta. Porque la respuesta nos puede decir menos de 500.000 firmas, 500.000 firmas, más de 500.000 firmas, y la Constitución lo que establece es que en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Continúa el artículo 87.3 diciendo que no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni tampoco en lo relativo a la prerrogativa de gracia, es decir, a los indultos. Y de aquí, ojo, de este 87.3 también han preguntado en algunos de los exámenes oficiales de años anteriores. Cuando la iniciativa legislativa parte de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado, o de cualquiera de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, se tramitarán como proposiciones de ley. Dicha tramitación de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos que regula el artículo 87. Sin embargo, los proyectos de ley son los textos propuestos por el Gobierno en el ejercicio de la iniciativa legislativa. Bien, prescribe por su parte el artículo 90 de la Constitución que, aprobado un proyecto de ley, ya sea ley ordinaria o ley orgánica, por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a deliberación de este. El Senado, en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, bien oponer su veto o introducir enmiendas al texto. El veto tiene que ser aprobado por mayoría absoluta y el proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en el caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. Importante respecto a exámenes oficiales, porque también de aquí han preguntado. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Congreso, o sea, por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Importante de cara al examen oficial. Hay que resaltar también que tanto los proyectos como las proposiciones de ley, una vez dentro del Congreso, seguirán el mismo procedimiento de tramitación regulado por los reglamentos de las cámaras, dando prioridad a los proyectos de ley sobre las proposiciones de ley. Pues bien, finalizado el procedimiento establecido por el artículo 90, el texto de la ley podemos decir que ha quedado definitivamente fijado, pero para que cobre eficacia precisa de los trámites de sanción y promulgación del Rey. Recordamos que el artículo 62A establecía dentro de las funciones constitucionales del Rey la de sancionar y promulgar las leyes. Y también requerirá su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a fin de cumplimentar el principio constitucional de publicidad de las normas que se establecía en el artículo 9, apartado 3º, y de establecer también la fecha de su entrada en vigor. Así, el artículo 91 establece que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Tanto la sanción como la promulgación de las leyes son funciones que corresponden al Rey, como hemos visto antes, en función de lo dispuesto en el artículo 62, apartado 1 de la Constitución. Artículo 62, que establece las funciones constitucionales del Rey. Se trata de actos meramente formales, encuadrados dentro de los denominados como actos debidos. Es decir, son cosas son actos que el Rey tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque lo establece la Constitución. Mediante la sanción, el Rey expresa su consentimiento acerca del contenido del texto aprobado por las Cortes Generales previo a su entrada en vigor. Y a través de la promulgación, lo que se comprueba es que la ley que el Rey sanciona cumple con los requisitos exigibles para que forme parte del ordenamiento jurídico. Por último, y con respecto a la elaboración de las leyes, vamos a mencionar el artículo 92, que es el que regula el referéndum o hace una primera aproximación al referéndum consultivo. Dice el apartado 1 de este artículo 92 que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Y el apartado 2 dice que el referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno,
previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Cuidado con este artículo 92 porque de aquí del referéndum han preguntado alguna vez en exámenes oficiales. Vamos a proceder al estudio del Defensor del Pueblo. Si recordamos, el artículo 53 y 54 lo que establecían era una serie de garantías respecto de la tutela de los derechos y libertades, de los derechos fundamentales y libertades públicas. El artículo 53 establecía una tutela legislativa y jurisdiccional respecto de estos derechos fundamentales. Si bien el artículo 54 lo que introduce es una garantía institucional, creando la figura del Defensor del Pueblo. La figura del Defensor del Pueblo fue creada por la Constitución Española de 1978 y viene regulada posteriormente mediante Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. Esta ley es importante porque alguna vez la han preguntado en un examen oficial. Por tanto, Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo viene a desarrollar el artículo 54, el cual establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado en las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1. Ojo, en todo el título 1, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Remarco lo de todo el título 1 porque pudiera ser que nos confundiésemos y viésemos en alguna de las preguntas que nos puedan plantear alguna respuesta que haga mención a que el Defensor del Pueblo solo tutela los derechos de la sección primera o de la sección segunda del capítulo 2 del título 1. Bien, pues no, mucho cuidado porque está designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en todo el título 1. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al cargo del Defensor del Pueblo? Es el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo, el que dice que podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad y que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Con respecto al nombramiento, dice el artículo 1 de esta Ley Orgánica que el Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado respectivamente. Cuidado porque de aquí también han preguntado en algún examen oficial de años anteriores. También por su parte el apartado segundo del artículo 1 de esta Ley Orgánica 3/1981 establece que se designará en las Cortes Generales una comisión mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo. Para ello nos vamos a fijar en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, que es el que establece este procedimiento, cómo se elige a la persona del Defensor del Pueblo. En primer lugar, la comisión mixta Congreso-Senado, por mayoría simple, propondrá a los plenos de las cámaras, tanto del Congreso como del Senado, la figura que eligen como candidato o candidatos al Defensor del Pueblo. Una vez que es propuesto este candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección, siendo designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, esta mayoría de 3/5 del Congreso fuese ratificada por la misma mayoría en el Senado. Por tanto, primera votación, 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Si no se alcanza esas mayorías en el Congreso y en el Senado, se procederá en una nueva sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado y en el plazo máximo de un mes a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los 3/5 del Congreso, la designación va a quedar realizada si se alcanza la mayoría absoluta del Senado. Pues bien, designado el Defensor del Pueblo, este se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquel. Ahora veremos que el Defensor del Pueblo va a estar auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo. Los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
defensor del pueblo va a tomar posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Esto en cuanto al nombramiento. Por lo que respecta al cese y sustitución del defensor del pueblo, el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981 prescribe que el defensor del pueblo cesará por alguna de las siguientes causas. Y ojo, porque de aquí han preguntado en exámenes oficiales de años anteriores. Cesará por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte, y estas tres circunstancias primeras, la vacante la declarará el presidente del Congreso, y también cesará por incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo, y por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. Y en estas tres circunstancias, la vacante se decide por mayoría de las tres quintas partes de cada una de las cámaras mediante debate y audiencia al interesado. Vacante el cargo del defensor del pueblo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes. Y en los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del defensor del pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente y por su propio orden los adjuntos del defensor del pueblo, que lo veremos a continuación. A continuación vamos a estudiar una serie de personas que son los que auxilian o ayudan al defensor del pueblo en el desempeño de sus funciones. Y vamos a ver también cuáles son las prerrogativas e incompatibilidades que, además de afectar al defensor del pueblo, también afectan a sus adjuntos. Y finalmente haremos una breve referencia a lo que es el procedimiento y la tramitación de las quejas ante el defensor del pueblo. Pues bien, como decíamos antes, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por quiénes se encuentra auxiliado el defensor del pueblo? El artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1981 establece que el defensor del pueblo estará auxiliado por dos adjuntos, un adjunto primero y un adjunto segundo. En ellos podrá delegar sus funciones y le sustituirán por su orden, por eso que se llame adjunto primero, adjunto segundo. Y lo van a sustituir para el ejercicio de las competencias propias del defensor del pueblo y en los supuestos de imposibilidad temporal y en los casos de cese del defensor del pueblo. El defensor del pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las cámaras en la forma que determinen sus reglamentos. El nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado y a los adjuntos, como decíamos antes, les será de aplicación lo dispuesto para el defensor del pueblo en cuanto a los requisitos para su nombramiento, prerrogativas e incompatibilidades. Asimismo, aparte de los adjuntos, el defensor del pueblo va a poder designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con el reglamento y dentro de los límites presupuestarios. Respecto a las prerrogativas e incompatibilidades, que ya hemos dicho que afectan tanto al defensor del pueblo como a sus adjuntos, tenemos que decir que el defensor del pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno. Pasa lo mismo que decíamos con respecto de los diputados y senadores, y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. El defensor del pueblo gozará de inviolabilidad, es decir, no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo no podrá ser detenido ni retenido, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sala Segunda. Esto es pregunta de examen. De aquí han preguntado en algunos de los exámenes oficiales de años anteriores. Dice el apartado 4 del artículo 6 que las anteriores reglas serán de aplicación también a los adjuntos del defensor del pueblo en el cumplimiento de sus funciones. Respecto a las incompatibilidades, prescribe el apartado primero del artículo 7 que la condición de defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política,
con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos. La figura del defensor del pueblo también es incompatible con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Si el defensor del pueblo concurre, o en la figura del defensor del pueblo concurre alguna de estas circunstancias, este debe cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión. Debe cesar en toda situación de incompatibilidad que le pueda afectar, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento como defensor del pueblo. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida, una vez posesionado del cargo, una vez que toma posesión del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiera producido. Esto es lo que dice el artículo 7 con respecto a las incompatibilidades del defensor del pueblo. A continuación vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el procedimiento al defensor del pueblo, de cómo se inicia y cómo es el contenido de las investigaciones que éste realiza. Bien, el defensor del pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración pública y sus agentes. Las atribuciones del defensor del pueblo se van a extender a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de cualquiera de las administraciones públicas. Podrán solicitar mediante escrito motivado la intervención del pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, independientemente de su nacionalidad, de su residencia, del sexo, la edad, la incapacidad legal del sujeto. Bien, también podrán solicitar la intervención del defensor del pueblo los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación y también la comisión mixta Congreso-Senado de Relaciones con el defensor del pueblo. No podrá presentar quejas ante el defensor del pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su propia competencia. Esto es lo que establece el apartado tercero del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1981 y el apartado primero del artículo 11 de esta misma Ley Orgánica hace una precisión muy importante, y es que la actividad del defensor del pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato. En este caso se dirigirán a las diputaciones permanentes de las cámaras. En cuanto a la tramitación de las quejas, toda queja se presentará firmada por el interesado, indicando su nombre, apellidos y domicilio en un escrito razonado y en el plazo máximo de un año contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la queja. Todas las actuaciones del defensor del pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva, no será obligatoria la asistencia ni de letrado ni de procurador. La correspondencia que se dirija al defensor del pueblo desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de personas, y esto es muy importante, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo, ni podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el defensor del pueblo o sus delegados y cualquier otra persona de las que hemos mencionado anteriormente. El defensor del pueblo registrará y acusará a recibo de las quejas que se formulen, no entrando en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente una resolución judicial. Y el defensor del pueblo rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Y ojo, mucho cuidado, que esto es pregunta de examen, de aquí de esta parte han preguntado en exámenes oficiales de años anteriores. Continuamos con las quejas. Y una vez admitida la queja, el defensor del pueblo promoverá la oportuna investigación para el esclarecimiento de los hechos. En todo caso, dará cuenta de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa que sea procedente con el fin de que su jefe, el jefe de este organismo, en el plazo máximo de 15 días, remita informe por escrito. La negativa o negligencia al envío del informe inicial solicitado podrá ser considerado por el defensor del pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones,
haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual que presenta a las Cortes Generales o, en su caso, en el informe especial. Si bien todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en sus investigaciones, pudiendo personarse o bien el defensor del pueblo, su adjunto o la persona en quien delegue, en cualquier centro de la administración pública para comprobar cuantos datos fuesen menester, no pudiendo negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación. El defensor del pueblo podrá solicitar a los poderes públicos los documentos que considere necesarios, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto, la no remisión de dichos documentos debe ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará a una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Bien, por último y para concluir el estudio de la figura del defensor del pueblo, vamos a hacer mención a los informes que el defensor del pueblo emite o debe emitir a las Cortes Generales. Y el defensor del pueblo podrá presentar los siguientes informes. Un informe anual, podemos decir que es el informe ordinario, mediante el cual el defensor del pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada, en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones. Y en este informe dará cuenta del número y tipo de quejas que se le han presentado, de aquellas quejas que hubiesen sido rechazadas, indicando también los motivos o las causas por las que se han rechazado, y de aquellas que no fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. Asimismo, aparte de este informe anual, podrá presentar un informe extraordinario, que lo emitirá cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen y que dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras si es que éstas no se encuentran reunidas. Y también podrá emitir un informe especial que tendrá lugar ante la persistencia de una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del defensor del pueblo por parte de cualquier organismo, por cualquier funcionario, directivo o persona al servicio de la administración pública. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios deben ser publicados. Y por último, tenemos que decir que además de los informes anteriores, el defensor del pueblo elaborará informes específicos sobre su actividad como mecanismo nacional de prevención de la tortura. Dichos informes se elevarán a las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.